Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega del ciclo Destramando la ciudad del siglo XXI organizado por el OMAU. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos atañe a todos. Vamos a hablar del artículo 23.1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que viene a decir que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias, con un derecho a una remuneración equitativa y a un desempleo en caso de que lo pierda. Una declaración de los derechos humanos, de los derechos laborales que suena muy bien, pero que prácticamente se ha convertido en una utopía, porque casi desde antes de final del siglo XX el trabajo ha ido perdiendo convicciones, ha ido perdiendo dignidad, ha ido perdiendo reconocimiento, ha ido perdiendo estatus, nos convirtieron en asalariados del miedo, nos convirtieron en empresarios de nosotros mismos y hoy día no sé muy bien en aquello en lo que lo hemos convertido, porque hoy día el esfuerzo, la experiencia, los años, el talento son llaves que no abren desgraciadamente nada. Para hablar de las nuevas culturas del trabajo a raíz de la pandemia, que todavía le ha dado una, quizás dos o tres vueltas de más al tema laboral, vamos a tener con nosotros unos invitados de lujo, gente que sabe del trabajo, que son muy trabajadores, que son muy contestatarios, como debe ser del mundo laboral, y espero que sea para todos vosotros una sesión nueva de Lomau satisfactoria. Contamos con, entre los invitados, con Remedios Zafra, escritora y profesora, científica titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Siempre ha orientado su trabajo con un carácter meramente reflexivo y de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea. Su obra ensayística ha obtenido, entre otros, el premio Anagrama de Ensayo por su libro El entusiasmo, el premio Málaga de Ensayo por Hadas y su último libro más reciente en aparición es Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura. Contamos igualmente con Marta Sam, escritora, articulista del País, doctora en filología, ha publicado novelas, cuentos, ensayos y poemas. Entre sus libros se encuentran Farándula, Premio Herralde 2016, Lección de Anatomía, Daniela Astor y la Caja Negra, Premio Tigre Juan y Cálamo, entre otros, su trilogía del detective Arturo Zarco, Black, Bla, Bla, Un buen detective, No se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas. Y por supuesto, una labor como ensayista muy potente, muy interesante, muy controvertida y muy necesaria en los tiempos que vivimos, con libros como No tan incendiario, Éramos mujeres jóvenes y Monstras o Centauras, que recibió el premio CEGAL 2018. Contamos también con Isaac Rosa, escritor y articulista en varios medios de comunicación como el diario.es o La SER, Premio Andalucía de la Crítica y Rómulo Gallegos por El Vano Ayer, premio Fundación José Manuel Lara por El País del Miedo. Es autor igualmente de novelas que te zarandean, como La Habitación Oscura, Feliz Final, La Mano Invisible, El Trabajo como Espectáculo y recientemente del libro de relatos Tiza Roja. Tenemos un economista como Gumersindo Ruiz, catedrático honorario en la Facultad de Málaga, donde es profesor de económicas, sigue también dando clases en el máster de finanzas y contabilidad, es un experto en temas de bolsa y desde 2005 es colaborador del grupo de Joly, de prensa, donde tiene su columna. Y tenemos también a Javier García Santos, profesional de la psicología, dedicado durante más de 20 años a la gestión de políticas de empleo y a la orientación laboral. Asesora igualmente a las empresas que van buscando diferentes perfiles y él nos va a aportar el trabajo de a pie de tajo, el trabajo no solamente del mundo laboral perteneciente o vinculado al mundo de la cultura, sino en el día a día, en la realidad de pie de calle. Les decía que íbamos a contar que contábamos con Remedios Zafra. A última hora no podemos tenerla con nosotros presencialmente, ha tenido un impedimento laboral, precisamente por algo de lo que vamos a hablar en esta mesa, porque en el mundo de la cultura online, de las prestaciones del mundo laboral en la red, pues ha tenido que acudir a una serie de ofertas laborales imprevistas y no ha podido estar con nosotros, pero va a estar, en cierto modo, de manera presencial con dos preguntas que le hice acerca de sus últimos ensayos, El entusiasmo y Frágiles,
relacionados con el mundo del trabajo. Yo le pregunté acerca de si la precariedad es una nueva forma de domesticación del empleo y de algo que estamos en cierto modo haciendo nosotros ahora mismo, el yo como producto en las redes sociales. Así que le vamos a dar paso a Remedios Zafra. Adelante, Remedios, sentimos no tenerte contigo, con nosotros, pero en cierto modo sé que estás aquí, que hubieses querido estar aquí y que seguramente luego nos verás y nos llamarás para comentarnos cosas. Adelante, Remedios. Un saludo a Isaac Rosa y a mi querida Marta Sanz, también a Ramón y a Gumersindo. Y bueno, aunque no he podido participar en esta mesa de debate, Guillermo me ha lanzado dos preguntas relacionadas con la precariedad y la competitividad en relación al entusiasmo y también en relación al contexto digital vinculado al trabajo creativo. Sobre ellas quiero compartir algunas ideas, algunas reflexiones a continuación. El trabajo en una cultura red capitalista se está convirtiendo en una práctica de prácticas desdibujadas a veces, que trascienden aquella actividad central que hace un tiempo buscaba disciplinarnos y describirnos socialmente y que era capaz de hacernos responder a la pregunta ¿qué eres? De una manera concreta. Hoy en día esa pregunta puede tener como contestación una multiplicidad de actividades, pues los trabajadores intelectuales y creativos somos agentes polivalentes que escribimos, que difundimos, que trabajamos como comisarios, artistas, periodistas, divulgadores. Esa multiplicidad de tareas, esa versatilidad es una herramienta de la que el capitalismo actual sabe sacar también buen partido. Y creo que es una forma de trabajo que es difícilmente acotable, que se derrama fácilmente y es difícilmente acotable incluso en sus formas de terminación, porque de cada actividad suelen desencadenarse otras actividades que fácilmente nos llevan a esos estados inmersivos en la tecnología donde no siempre disponemos de ese gran tesoro que es el tiempo libre, el tiempo para el aburrimiento o el tiempo para la concentración, que somos candidatos idóneos para el abuso. Es una idea implícita en el entusiasmo cuando hablo de cómo el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo creativo en un marco de producción social inmaterial, de forma que ese entusiasmo es fácilmente usado por el sistema para alimentar la maquinaria productiva y la velocidad competitiva, promoviendo características formas de ansiedad, de hiperactividad y derivando en la precariedad. La precariedad a la que me refiero en el entusiasmo, que si bien pone el acento, enfatiza lo que tiene que ver con la economía y el trabajo, es decir, trabajos y economías precarias, no esconde también su abordaje desde el punto de vista de la precariedad como seña de la época contemporánea, una precariedad que no solamente afecta al tipo de trabajo y de economía, sino a la propia producción, favoreciéndose producciones también precarias. Hay una mayor precariedad en lo que hacemos, porque en tanto a lo que damos más valor es a lo que acontece aquí ahora, porque mañana otra cosa lo habrá ocultado, se favorece el hacer, el producir, el calentar la máquina y de ahí que los pastiches, los sucedáneos, las mezclas, el hacer de cualquier manera es algo que a veces también es identificativo de este tipo de contexto laboral. Ese entusiasmo puede funcionar como carta de presentación de un trabajador cultural hipermotivado que siente que entre la multitud de personas cualificadas y sin empleo que hoy podemos encontrar en el contexto cultural debe posicionarse como el más entusiasta para ser elegido o para mantener su trabajo, porque todo entusiasta cultural aspira a desarrollar su práctica con plenitud
inquietud y dado que lo que suele encontrar es temporalidad, termina siendo candidato o aspirante a trabajos precarios que se le presentan como premio después de un proceso competitivo. Se suma la coincidencia con la socialización de un mundo en red donde el capital simbólico que más valor tiene es la visibilidad. Pienso que en este sentido es fácil animar a estos trabajadores a trabajar por un capital simbólico que puede materializarse en reconocimiento, aplauso, cada vez más visibilidad, seguidores, una visibilidad que pueda canjearse a medio o largo plazo por capital posiblemente, ¿no? Pero una de las críticas que yo realizo a este escenario es que no es lo mismo pagar con capital simbólico a un pobre que a un rico. En el rico ese capital simbólico fácilmente se puede convertir en prestigio. Sin embargo, en el pobre el capital simbólico no puede sino convertirse en frustración. La conversión del yo en producto y esa normalización del yo en producto, es exhibir al sujeto y no tanto representarlo, tiene bajo la presión competitiva, tiene una lectura añadida cuando vemos cómo en el trabajo creativo el individualismo se ve fortalecido no solamente por este asunto, sino por la conversión de los compañeros en rivales que compiten por los mismos y escasos trabajos de calidad en un contexto que no solamente es productivo, sino que es competitivo, donde el individualismo opera como una seña de identidad. Bueno, estas son algunas ideas. Disculpad la celeridad y ponedle entre cada una de esas ideas una casilla vacía, una respiración para poder hacerlas reflexivas y ojalá puedan sumar algo a vuestro debate. Muy bien, muchísimas gracias, Remedios, por esta participación tuya. La verdad es que andamos enredados en el trabajo, rehenes de la precariedad. Lo que no sé si es fácil es conseguir lo que tú has dicho, de poner una respiración en esas casillas vacías, porque no sé muy bien cómo hacerlo, Marta, en un momento determinado donde, por lo que al mismo tiempo acaba de decir Remedios, da la sensación que estos nuevos mecanismos perversos del miedo del trabajador, de la alienación en el concepto del trabajo, nos está convirtiendo en algo parecido a lo que sucede en el sector del taxi, ¿no? Una especie de acomplejamiento entre no me quejo, pero porque si me quejo puedo salir de las reglas del juego, y al mismo tiempo estoy facilitando la nueva norma o el nuevo sistema de la uberización del trabajo. Marta, no sé cómo lo ves. Muy buenas tardes a todos. Lo primero es deciros que es un placer mantener esta conversación con vosotros y con Remedios, aunque sea en su versión fantasmagórica. Yo, por no ocupar mucho tiempo, simplemente os quería decir que yo me siento absolutamente identificada como ese animal laboral que acaba de describir Remedios en su intervención. Yo soy una trabajadora hiperactiva, soy una trabajadora ansiosa, soy una trabajadora autoexplotada y explotada, soy una víctima del turbocapitalismo, tengo un trabajo vocacional y lo peor de todo, no sé salir de ahí. Y creo que el caso, que el ejemplo más relevante que podemos poner ha sido, yo voy a hablar en clave autobiográfica, que es donde he reflexionado sobre estas cuestiones. El ejemplo más evidente lo tenemos en lo que ha sucedido en la pandemia. Yo, por ejemplo, me encontré en una situación para mí terrible en la pandemia, que consistía en que yo había sacado un libro el día 3 de marzo y nos confinaron el día 14 de marzo y entonces yo, o sea, más allá de la preocupación
por la salud, por mis padres, por los horrores que estábamos viviendo en la Comunidad de Madrid, por las pistas de hielo reconvertidas en morgues, por los ancianos que no eran derivados desde sus residencias a los hospitales. Más allá de todo ese horror, yo tenía un horror añadido que tenía que ver con mi libro y que tenía que ver con mi trabajo y que tenía que ver con la visibilidad de mi libro y con que ese libro no se muriera, no se quedara eso, dormido, como la bella durmiente, hechizado, cogiendo polvo en las librerías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que en este mundo del capitalismo hiperconectado, hiperactivo, del que movemos los hilos, muchos seres ansiosos sin tener muy claro cuál es quién es el jefe de todo esto, pues yo me dediqué a hacer todo tipo de gimnasias internauticas que no había hecho nunca en mi vida. Y me puse a hacer zooms de estos frenéticamente para hablar de mi libro. Me abrí una cuenta de Instagram que para mí hasta el momento había sido algo absolutamente impensable, porque yo siempre en mi trabajo y en mis intervenciones públicas había manifestado esa especie de reticencia hacia el lenguaje de las redes y hacia su carácter efímero y hacia unos modos de procesamiento de la información que a mí me parece que no redundan en beneficio del sentido crítico. Entonces, yo siempre había sido muy crítica con la idea de la vigilancia, la máxima vigilancia asociada a la máxima libertad, como dice Byung-Chul Han, tú cuando expresas tu opinión a través de una red social, estás aportando informaciones para el algoritmo que prevén incluso tu voto y pueden manipularte en muchísimos sentidos. Bueno, pues yo en este momento me salté todos mis prejuicios ideológicos, todas mis reticencias, porque necesitaba que ese libro no se muriera. Y de hecho, o sea, como consecuencia de ese miedo, de esa tremenda ansiedad, de esa sospecha de desaparición, pues eso dio lugar a un libro que se llama Parte de mí, que es una recopilación de esas historias de Instagram que yo he ido acumulando como un diario a lo largo de la pandemia y que en realidad, si una lo piensa bien, yo lo pienso así, son una gran campaña de autopromoción. Son una gran campaña de autopromoción para defender ese libro y meterlo dentro de una burbuja protectora. Es como una especie de invernadero de la amapola. Entonces, si a mí me llegan a decir hace poco tiempo que yo quito todas las tiritas de las camaritas de mi casa, que dejo de tener todo tipo de prevenciones, por cierto, prevenciones de las que yo había hablado durante mucho tiempo con Isaac Rosa, prevenciones que me enseñó a tener Isaac Rosa, porque yo en principio estas cosas no les daba mucha importancia. Ahora, después de haberla dado elevada a la enésima potencia, se me ha olvidado. O he querido que se me olvidara, he pensado, total, si las Thermomix también tienen un micrófono que puede invadir tu intimidad, ¿no? Entonces, para no morirnos, para no marchitarnos en una época en la que estábamos nidificados y que a lo mejor podíamos haber aprovechado la oportunidad para pensar en otra clave, pues no sé, para practicar esa lentitud que yo muchas veces les pido a los lectores y a las lectoras cuando leen mis propias obras. Yo me he sentido pues como un colibrí enjaulado, o sea, como un animal hiperactivo, nerviosísimo, que no estaba utilizando ese tiempo que me concedía la maldita enfermedad para abordar mi gran obra. Esto lo han hecho otros escritores y a mí es una cosa que también me ha dejado un poco aturdida, tener esa capacidad para blindarse de todo lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Yo, en cualquier caso, esta
esta idea, esta visión de mí misma, este autorretrato que he ratificado en los tiempos de pandemia, ya lo había esbozado cuando escribí un texto autobiográfico, no lo llamaría novela, que se llamaba Clavícula, donde yo me di cuenta en un momento determinado de mi vida que el esfuerzo máximo al que yo estaba sometiendo mi cuerpo me había generado un dolor físico que yo no podía separar de mi ansiedad, y yo me di cuenta de que ese dolor físico y esa ansiedad estaban, absolutamente relacionados con el sistema capitalista y las exigencias del sistema capitalista en el que estamos viviendo. Yo no podía decir que no a nada. Yo me sentía obligada, forzada a decir a todo que sí, por una de las razones que también ha apuntado Remedios Zafra. Yo no soy de buena familia. Bueno, sí, mi familia es muy buena, pero no tenemos dinero en origen, ¿no? Entonces, yo tenía miedo real a la precariedad. Yo no podía descuidar mi capital simbólico, porque descuidar mi capital simbólico era estar descuidando a largo y medio plazo mi capital, o sea, mi medio de supervivencia. Yo tenía mucho miedo a llegar a la vejez y no poder tener, como digo en Clavícula, una vejez limpita y atendida. Y entonces yo me di cuenta de eso en Clavícula, y también me di cuenta de que a veces confundimos el privilegio de desempeñar una labor, una tarea, desempeñar un oficio que nos gusta, que es vocacional, con esa precariedad de lo íntimo y lo público, esa vida hiperacelerada, también lo ha señalado Remedios, esa polivalencia, esa versatilidad que a veces puede ser muy, muy dañina para nosotros y para nosotras, ¿no? Entonces yo, así de entrada, creo que eso es lo que tengo que decir. Yo creo que tenemos que recuperar, desde luego, conceptos que parece que no queremos ya pronunciar, como la alienación. Yo creo que somos individuos enormemente alienados, y yo de esto me di cuenta cuando me sentía tan mal, y lo que le respondí a una médica que me atendió, ella me preguntó: ¿tú a qué le tienes miedo? Y mi respuesta fue: yo le tengo miedo a no poder trabajar. No dije que tenía miedo a la enfermedad, o a la muerte, o a la vejez, o a la orfandad, o al abandono, que eran miedos que también estaban funcionando ahí sinérgicamente, pero yo tenía miedo a no poder trabajar. Y al mismo tiempo, trabajar me estaba matando. Y al mismo tiempo, toda la periferia del trabajo vocacional te aparta muchas veces del núcleo de lo que tú quieres hacer, que es escribir. Entonces, estamos un poco en ese conglomerado, y creo que todo esto se ha agudizado muchísimo en estos tiempos pandémicos, en los que nos hemos visto, yo por lo menos, obligada a utilizar recursos que pensé que nunca utilizaría. Y que me hacen estar permanentemente conectada, claro, que esa es otra, porque luego está la farsa del teletrabajo como una oportunidad. Muy bien, Marta, has tocado cosas que en paralelo a las que había dicho Remedio. Mejor no pensar en si a la vejez vamos a llevar con clavícula o sin muletas, porque eso sería da materia para para otra mesa de debate, ¿no? De qué va a pasar en este país con las políticas geriátricas cuando se den de bruces con el envejecimiento del baby boom, al que prácticamente pertenecemos muchos de los que estamos en esta mesa. También hay un tema muy curioso que tú has deslizado ahí, que se puso de manifiesto en la pandemia: el oficio de existir en la invisibilidad. Más o menos todos durante ese tiempo, y sobre todo desde el mundo de la cultura, ejercimos un trabajo no remunerado, no reconocido, gratuito, que bueno, que también ha puesto en juego un poco el sistema del oficio de la invisibilidad, del oficio del reconocimiento, del oficio de pago.
Para estos temas tenemos a un invitado como Isaac Rosa, que como bien sabéis todos los que nos estáis siguiendo y que nos seguís habitualmente, no solamente por su trayectoria como escritor, que nos ha demostrado las caras oscuras del miedo, la crisis de los 40, con el bofetón de la crisis y de todo lo que habían representado los parámetros de promesas existenciales de los 40, el tema de una disolución de pareja en final feliz, sino en ese un libro que a mí me supuso un zarandeo muy interesante cuando hablaba en La mano trabajadora sobre el trabajo como espectáculo. En su faceta periodística él ha analizado muchas veces este tema, en cierto modo alguna vez él ha abordado como la distopía de que en el siglo XXI en el que ya estamos íbamos a poder dedicarnos al mundo de la creación, de la creatividad, porque íbamos a tener robots que se encargasen de los mayores, íbamos a tener una serie de cuestiones mucho más llevaderas en el mundo laboral, y la verdad es que ha llegado el futuro, ISAP, y no tiene nada que ver. O sea, no hay robots que nos cuiden, no nos podemos dedicar a la creatividad. ¿Qué ha pasado con esa distopía que nos vendieron cuando éramos jóvenes, Isaac? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes y buenas tardes al resto de compañeras y compañeros de mesa. Lo primero, darte las gracias, Guillermo, y a todo el equipo por la invitación para hablar de un tema que me interesa, evidentemente, que me interesa y sobre el que he escrito, pero que me interesa no tanto o no solo como trabajador, o sea, perdón, como novelista o como escritor o como periodista, sino como trabajador, que es una condición que los trabajadores de la cultura, que los creadores muchas veces pasamos por alto, y a veces comienzan ahí nuestros problemas laborales precisamente por olvidar esa condición trabajadora. Pero sí, la pregunta que decías, Guillermo, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo aquello que nos pronosticaron? A mí, yo soy un lector entusiasta de profecías y me gusta guardarlas para ver a la vuelta de unos años qué ha quedado de ellas, ¿no? Y me gusta recordar de dónde venimos y comparar el presente en el que vivimos con las expectativas que teníamos cuando todavía era futuro, cuando nos decían o nos vaticinaban, ¿no? Cómo sería este 2020 o este 2021. Y yo recuerdo que hace unos años, pocos años en realidad, leíamos muchos ensayos, reportajes muy optimistas, muy tecno-optimistas, que pronosticaban cómo iba a ser este tiempo gracias al progreso tecnológico, precisamente, ¿no? En la línea en la que comentabas, Guillermo. Íbamos a tener drones repartiendo mercancías por el aire, ¿no? Que ese es un reportaje que sale de vez en cuando todavía, ¿no? Lo de los drones que van a volar sobre las ciudades. Íbamos a tener vehículos autónomos sin conductor, robots y hogares domóticos para cuidar a las personas, teletrabajo para liberarnos de la servidumbre de lo presencial, de la oficina presencial, la industria, por supuesto, robotizada totalmente, y vamos a tener los creadores, los trabajadores de la cultura, redes con las que podríamos difundir nuestra obra sin intermediarios, y en general íbamos a conocer, gracias a la tecnología, un alivio de los trabajos más penosos que iban a desaparecer. Incluso, si recordáis, hubo un debate hace no muchos años donde se vaticinaba el fin del trabajo, ¿no? Que iba a venir un nuevo tiempo con un reparto y reorganización de la actividad productiva que supondría menos horas y días de trabajo. En definitiva, más tiempo libre, más tiempo también para crear, como decías, ¿no? Y sin embargo, a la vuelta de unos años, el futuro nos ha alcanzado como un boomerang que no ves venir y que te golpea. Y lo que vemos hoy es que en vez de drones repartiendo mercancías, tenemos las calles llenas de ciclistas y de gente caminando, cargados con enormes mochilas, empujando carros para repartir toda esa mercancía. En vez de vehículos y conductor, tenemos conductores autoexplotados de nuevas plataformas que además compiten con los taxistas ferozmente, ¿no? Los cuidados, por supuesto, no los hacen robots, sino que siguen recayendo mayormente en las mujeres precarias, en mujeres inmigrantes o en mujeres forzosamente inactivas por los cuidados. La industria se ha robotizado, pero sobre todo se ha deslocalizado a países con mano de obra barata, o se ha externalizado procesos que acaban siempre al final de la línea en falsos autónomos, en falsas cooperativas. Los trabajadores de la cultura, por nuestra parte, hemos visto cómo nuestro trabajo se depreciaba, y usamos las redes no para eliminar intermediarios, sino para eso que contaba bien Remedios, ¿no? Para buscar ese capital simbólico, esa visibilidad, esa autopromoción permanente en la que vivimos. Y el teletrabajo, pues ya sabemos lo que es, lo hemos sabido especialmente este año, y si queréis luego podemos hablar de él. En definitiva, que la tecnología aplicada al mundo laboral no ha traído el fin del trabajo, ni por supuesto ha traído una nueva sociedad del ocio, sino que lo que ha traído es, la línea de lo que contaba también antes Marta, una mayor intensificación y exigencia, una mayor carga mental y física sobre los trabajadores. Realmente este es el futuro en el que vivimos hoy.
Pero el futuro lo que nos ha traído también ha sido la pandemia, que eso no estaba en ninguno de los pronósticos, en ninguna de las profecías. Y la pandemia yo creo que ha servido, igual que ha ocurrido en otros terrenos políticos, sociales, culturales, ha permitido visibilizar ciertas transformaciones y tensiones que estaban ya ahí, pero que a lo mejor no nos dábamos cuenta, no las teníamos tan presentes. También en el mundo del trabajo, ¿no? Yo quería enumerar un par de momentos del último año que a mí me parece que son decisivos para saber dónde estamos hoy, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el mundo del trabajo? En primer lugar, gracias a la pandemia hemos conocido una categoría de trabajadores que hasta ese momento ignorábamos, que son los trabajadores esenciales. O sea, los hemos llamado así además, ¿no? No es una forma de hablar, sino que los identificamos y los detallaron además en el BOE. Apareció en el BOE del año pasado, al principio del confinamiento, cuando se aprobó el permiso retribuido para paralizar precisamente la actividad, pues se excluyó a una serie de trabajadores porque se les consideraba trabajadores esenciales, que no podían parar, ¿no? Que tenían que seguir trabajando. Y si leemos el BOE entonces y cogemos la lista de lo que llamamos trabajadores esenciales, no digo que no es una forma de hablar, sino que los hemos llamado así, vemos que además de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad, por supuesto, estaban todos aquellos que trabajan en la producción y abastecimiento de bienes de primera necesidad, o sea, de alimentos, de bebidas, de productos higiénicos, estaban las actividades de hostelería y restauración, en ese caso con entrega a domicilio, los suministros y equipos para la industria, el transporte, por supuesto, de personas y de mercancías, los medios de comunicación también estaban como actividad esencial, la informática, las telecomunicaciones, la limpieza, la reparación, la recogida de residuos, el reparto de mercancías compradas por internet, ¿no? Entonces descubrimos con la pandemia que resulta que entre nosotros hay un grupo de trabajadores, muy numeroso además, cuyo trabajo es esencial, insisto, esencial para el funcionamiento de la sociedad, del que no podemos prescindir ni siquiera en pandemia. Tareas esenciales a las que además no estaban en el BOE, pero podríamos añadir los cuidados, el trabajo de cuidado y reproductivo, que no es retribuido en la mayoría de los casos y que se da en el ámbito familiar y que tampoco para con la pandemia, ¿no? Tampoco se tuvo con la pandemia. Pero si miramos la lista de trabajadores esenciales, como digo, que está ahí en el BOE, ¿no? Lo que veremos es que la mayoría de actividades que hemos considerado esenciales coincide con sectores con malas condiciones laborales, precarizados, con sueldos bajos, con muy poco reconocimiento social también. Esto último es lo único que se ha reparado mínimamente, ¿no? Hemos reconocido, aunque sea de palabra, el valor de estos trabajadores, les hemos agradecido el servicio que prestaron durante la pandemia, pero esa esencialidad, eso que sean imprescindibles para nuestra sociedad, no ha significado una mejora de sus condiciones laborales, ni una subida de sueldo. O sea, por no hacer, ni siquiera los han vacunado prioritariamente a muchos de ellos, ¿no? Cuando además han sido precisamente esos trabajadores esenciales los más expuestos al virus y por tanto los más afectados por contagios, por enfermedad y por muerte en la pandemia. Entonces, para mí, la primera enseñanza de la pandemia sería esa, que hay trabajadores esenciales que son imprescindibles para la sociedad, que son trabajos que están mal retribuidos, que además en su mayoría son trabajos físicos, manuales, repetitivos, lo que rompe también ese espejismo tecnológico de que nos hemos convertido en una sociedad que gracias al progreso tecnológico ha reducido o casi eliminado el trabajo penoso, ¿no? No es cierto, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de todos esos trabajos. Y el segundo momento, y voy rápido para no alargarme mucho, el segundo momento para mí se produjo durante el confinamiento, durante esas semanas de las que hablaba Marta antes, ¿no? De cómo se había sentido ella, esas semanas en las que mientras esos trabajadores esenciales seguían trabajando sin descanso, muchos otros trabajadores nos tuvimos que quedar en casa, en muchos casos además sin trabajar durante varias semanas por la interrupción de la actividad, por el cierre de la empresa, por estar en un ERTE, en algunos casos teletrabajando todavía a medio gas al principio del confinamiento, luego ya la cosa cambió. Y para mucha gente el confinamiento supuso algo nunca visto, que ni siquiera lo habíamos imaginado, ¿no? Que era una interrupción, o sea, un parón. De pronto era como tirar del freno de emergencia, ¿no? Como dejar de pedalear sin que se caiga la bicicleta, ¿no? Algo que parecía imposible, ¿no? No era unas vacaciones, ¿no? O sea, no era como unas vacaciones, sino que era algo mucho más radical, porque cesaba el trabajo, pero cesaban también otras actividades externas a la jornada laboral, pero que también son trabajo, que las vivimos como trabajo también, y cesaban también actividades sociales, educativas, familiares, que no son trabajo, pero que están dominadas también por la misma lógica hiperproductiva del trabajo, ¿no? Y de pronto todo eso se paró, o sea, todo eso se detuvo, eso que era improbable, que no habíamos imaginado ni los novelistas, ¿no? Que pudiera ocurrir algo así. Y aunque el confinamiento, aunque ese parón, es verdad que causó mucho sufrimiento a mucha gente, ¿no? Hubo gente que vivió con mucha incertidumbre y con mucha inseguridad, como ha contado Marta además, ¿no? En el caso de los trabajadores de la cultura, pero también muchos otros trabajadores. Pero también hubo gente, hay que recordarlo, que se sintió bien, incluso muy bien durante esas semanas, ¿no? Gente que celebraba y además lo decía, ¿no? El poder dedicar más tiempo a su pareja, a sus hijos, a sus amigos, aunque fuera a distancia por pantalla, a sus aficiones, a la
cultura, ¿no? De repente gente que leía como no había leído en mucho tiempo, que leía novelas, que leía muchos libros, que veía películas, que se veía todas las series, gente que decía que podía dormir por primera vez en mucho tiempo, que podía dormir suficientes horas y además sueño de calidad, gente que tenía tiempo para pensar con calma y algo más que el corto plazo, como digo, teniendo de fondo todo ese horror de la pandemia. Entonces, lo decisivo no había sido la pandemia ni el confinamiento, lo decisivo era no trabajar, o sea, no trabajar y sacar de nuestras vidas, sacar de nuestras familias, sacar de nuestros hogares lo laboral, que lo había invadido todo, ¿no? O sea, que nos habíamos metido en casa. Y entonces yo creo que ahí aprendimos que demasiada gente tiene trabajos que son incompatibles con leer, con dormir, con pensar, con cuidar de tu gente querida, con amar, en definitiva. Es decir, trabajos que son incompatibles con vivir. O sea, trabajos que tienen que ver con esa frase que es la que yo más oigo en mi generación, que es la de no me da la vida, ¿no? De no puedo, no me da la vida, no tengo tiempo para nada. Ese agotamiento y malestar permanente como estado habitual, ¿no? En el que nos habíamos acostumbrado. El impacto que además tiene sobre la salud física, como contaba Marta, pero también sobre la salud mental, ¿no? De la que podríamos hablar mucho. Y solamente el cese absoluto que se produjo durante el confinamiento nos permitió verlo, nos permitió darnos cuenta de qué es lo que estaba de fondo, ¿no? De modo, y termino aquí, que habíamos normalizado estas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, que los trabajadores esenciales, que son los imprescindibles y los que no podemos vivir, son por lo general los peor considerados y retribuidos, y por otro lado, que haya demasiados trabajadores para los que trabajar es incompatible con vivir, es incompatible con una vida que sea algo más que sobrevivir, ¿no? Yo creo que esos son para mí dos momentos y dos lecciones que hemos sacado de la pandemia, que no sé si nos servirán para algo. Muy bien, Isaac, es verdad que ese San Benito que nos ha perseguido incluso mucho antes de la pandemia, ¿no? De vivir para trabajar o para trabajar para vivir, ha sido la dicotomía en la que nos ha tenido como hámster dentro de la rueda. Y es verdad que, como bien has contado tú, la pandemia en cierto modo a casi todo el mundo nos ha convertido en náufragos del trabajo por esa marea, por ese vendaval, esa tormenta perfecta que fue la pandemia. Yo no sé si son trabajadores esenciales o no, pero lo cierto es que los economistas son los cirujanos que operan el cadáver del trabajo o en todo caso los virólogos que analizan el comportamiento del virus, del paro, del mercado, y en ese sentido tenemos a Gumersindo Ruiz, que es un hombre al que, de los pocos economistas al que podríamos atribuirle, al igual que en su día se lo podíamos decirlo de José Luis San Pedro, un poeta de la economía o un economista humanista. Gumersindo, yo no sé si preguntarte a ti exactamente todos esos parámetros sobre los que yo sé que tú has escrito, de la salud, del bienestar del trabajador, dentro de las exigencias del trabajo, vinculados a una productividad racional y adecuada a los tiempos, todo eso con la pandemia, incluso yo creo que ya antes de la pandemia ha saltado por los aires, ¿no, Gumersindo? Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo había preparado unas notas para la intervención, pero veo que no tienen nada que ver con el sentido que le estés dando a esta mesa redonda, porque lo había planteado desde el punto de vista de una empresa bien estructurada y los problemas que se encuentra esa empresa con el tema del trabajo a distancia, cómo conciliar pues los problemas familiares con la productividad, cómo hacer que hay personas que quieren ir a la oficina y otras que no, jefes que no saben, que no tienen mucho contenido y se ha visto en la pandemia que su única función era o principal era pues regañarle a la gente y estar encima de ellas, y ahora que no los tienen pues no saben qué hacer. Entonces, claro, las empresas, yo estoy hablando de una empresa bien estructurada, ¿no? Y que además pues intenta seguir pues los principios ahora esto de medioambientales, de buena gobernanza y de responsabilidad social. Y entonces, claro, este es un mundo que es muy diferente del que vosotros habéis planteado, pero al mismo tiempo también eh, pues es muy casuístico también, ¿no? Porque tiene interés para este tipo de empresas. Y efectivamente ahí ha habido muchos estudios y se han planteado otra línea de problemas distintas a las que habéis planteado hasta ahora, como por ejemplo el papel de la mujer, ¿no? La mujer
hay incluso trabajos en los que se ve el estrés de la comunicación mediante videoconferencias, ¿no? Y el estrés que causa según la duración de la videoconferencia, según las interrupciones o no que haya, en el sentido de que la mujer pues tiene otras cosas de qué ocuparse, es decir, de que le están cargas en el hogar que a lo mejor el hombre no tiene, y por lo tanto estas obligaciones pues están, digamos, se han estudiado, ¿no? Y se han concretado, y claro, hay empresas que todo esto lo valoran, es decir, donde realmente pues tratan de ver cómo mantener las carreras profesionales que se pierden cuando la gente no está presente, la hora que se echa dentro de la oficina se ve, pero la que se echa en la casa no. Entonces hay una carga de trabajo grande que parece bueno, que pasa bastante desapercibida. Y hay ahí pues un mundo que yo no le daría mucha más vuelta, o sea, os la dejo simplemente como una idea de que en una empresa, digamos, razonable, donde el trabajo a distancia sea posible y donde haya pues no haya perdido actividad de una manera sustancial, que hay muchas empresas que se han mantenido muy bien en la crisis. Bueno, pues estos temas se están planteando como una cuestión novedosa, porque el tema del trabajo en el hogar había existido, pero no con, digamos, no se ha planteado con la forma en que hoy se plantea. Fíjate qué curioso que entre los sectores que se consideraban esenciales es el financiero. Se ha considerado siempre el sector esencial, que no cerraba, y todos los trabajadores del sistema financiero. Pero no solamente la banca, que todos los fondos de inversión, gestoras de fondos de inversión, gestoras de patrimonio, todo eso se han considerado esenciales. Quizás porque se entendía que los mercados de capitales no podían parar. No son sectores ni personas que ganen poco. No son sectores ni personas que les haya ido necesariamente mal en la crisis. Entonces, fijaros que cuando entramos en los temas, eh, mm, eh, una de las características que yo veo de la circunstancia actual es que se han producido desigualdades muy grandes. O sea, no quiero ser relativista y decir, bueno, pues, algunas cosas están bien, otras están mal. No. O sea, hay que hacer, pues al final, una balanza de cómo están las cosas, y realmente han aumentado las desigualdades de una manera considerable. Hay sectores que están muy, muy mal, y hay sectores que están muy, muy bien. Hay medios de comunicación que están muy mal y han optado por bajarle la escasa retribución que pagaban a los colaboradores. Y hay medios de comunicación internacionales que están tomando un cuerpo y una fuerza tremenda. Han ampliado el campo de sus actividades, organizan otro tipo de actividades, entran en el tema de la formación, entran en el tema de la creatividad de una forma económica muy sustancial, etc. Por decirlo, una referencia, no hablar en abstracto, y decir algo que no es cercano a nosotros, pero bueno, para no entrar a señalar. La revista New Yorker, por ejemplo, pues ha pegado un empujón en la crisis tremenda, y hay periódicos internacionales que han subido ¿cómo se llama? Los suscriptores, ¿no? Online de una manera espectacular. Y otros que están aquí pues están medio muertos y no saben qué hacer y tal. O sea, ¿qué os digo con esto? Que en la crisis se han presentado oportunidades enormes, que algunos las han podido aprovechar, no digo sabido, y otras personas y otros grupos y otra tal, pues se han visto en una situación muy mala. Entonces, esto yo no lo interpreto desde la perspectiva, digamos, de mercado, de que, bueno, de que hay gente más lista que coge no sé qué y otra se queda atrás y otra adelante, sino una constatación de un hecho. Hay sectores productivos que están ricos,
hay empresas que están en bolsa disparadas. Hay empresas que no están en bolsa porque no cotizan, pero que están ganando muchísimo dinero, que han mejorado sus relaciones laborales y que hace que... Y otras empresas que no han sabido reaccionar, que no han podido y tal. El mundo de la cultura en el que la mayoría de vosotros estáis, yo muy poco, solo hago una colaboración con un periódico, con un grupo de periódicos desde hace 15 años, ¿no? Y bueno, no lo considero en muchos años y bueno, es un artículo y tal, pero bueno, el mundo de la cultura, el hecho de que esté siempre en las páginas últimas, ya te dice todo. Bueno, ¿por qué está en las páginas últimas? Mi tribuna, que es una tribuna económica, yo escribo de todo menos de economía, alguna vez de economía, y siempre está entre los 3 o 4 más leídos del Diario de Sevilla, que es muy difícil competir con las procesiones, las terrazas, bueno, el fútbol, y es desde que escribo menos de economía. Y yo algunas veces le pregunto, digo, oye, fíjate, a lo mejor, pues este tema de la economía, pues tampoco es tan interesante, ¿no? Y debíais de pagar más a alguien que escribe en algo realmente de interés, ¿no? Que le interesa. Pero no. La columna mía está muy al principio, bueno, después que la economía está en la mitad y tal, pero siempre la cultura está detrás. O sea, por muy detrás que esté, está detrás. Bueno, yo no me quería extender en esto, dejar un par de ideas. Una, que realmente vivimos en unas circunstancias donde todo lo que habéis dicho es cierto. O sea, se produce pues una laboralmente y desde muchos puntos de vista una cierta precariedad, pero también hay otros movimientos que no lo olvidéis, que el Tribunal Supremo ha dicho que toda esta gente que van en bicicleta son trabajadores fijos. Eso no lo olvidéis. Y Uber tiene un problema grave con esto también, con los conductores que no son autónomos. O sea, la figura del autónomo está legalmente desapareciendo cuando trabaja solo para un proveedor, o sea, para un proveedor, para un cliente. Esto es lo primero. Segundo, que se están dando cambios terribles en el tema, ¿no? Se están produciendo a través de los medios de comunicación negocios, si queréis, absurdos, ¿no? Gente que a lo mejor, a lo mejor es más anecdótico que general, pero se está dando. Y tercero, como consecuencia de todo esto, yo no lo veo con pesimismo porque casi es obligado que haya una reflexión política sobre este tema. Quiero decir, De eso no vamos a tiene más hablar remedio. de eso vamos a hablar con Javier Gumersindo. Está bien. Yo no No, sé con no lo que tú tiene has más dicho, remedio. yo no sé si con lo que tú has dicho, efectivamente, que yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo, si esto, y sobre todo en el mundo de la cultura, es cuestión de, como tú aludías con los ciclistas, es cuestión, Marta, de seguir dando pedales. Mi madre decía, si dejas de dar pedales te caerás de la bicicleta. También es cierto, como tú has propuesto, querido Gumersindo, que cuando hablamos de crisis, el término crisis siempre desde hace muchos siglos se convierte en la piedra filosofal donde cada uno juega su empresa de la mejor manera que sabe y que puede, pero lo que sí es verdad, en lo último que tú has añadido, y para eso tenemos a Javier García Santos, que es un hombre que trabaja a pie de calle, en el fango, en las arenas movedizas del mundo real del trabajo fuera de la cultura, donde la cultura del trabajo no existe, sino donde simplemente el trabajo es algo mucho más importante, pura supervivencia y pura salida adelante. Tú que trabajas en ese terreno, Javier, me imagino que uno de los grandes caballos de batalla es ese fetichismo lingüístico que nos pesa desde hace también muchas décadas encima, que son las políticas activas de empleo, que a la hora de la verdad pues no se ven muy bien por dónde van encaminadas, ¿no, Javier? Sí, magnífica reflexión, Guillermo. Bueno, lo primero, darte las gracias. Para mí es un placer compartir espacio y tiempo con vosotros y vosotras. Me siento un poco como por así decirlo, fuera de lugar en el sentido de que yo soy
poco pensador y más hombre de acción, aunque como tú muy bien decías, pues yo estoy en el día a día del mercado de trabajo y ese eufemismo lingüístico que tú planteabas de las políticas activas de empleo, básicamente es a lo que yo me dedico. Lo digo porque un poco la visión y las ideas que os voy a compartir van a estar muy impregnadas desde esa óptica, ¿no? Mi trabajo consiste en acompañar y asesorar a personas que están desempleadas, inscritas en los servicios públicos de empleo, que han desarrollado por sus propios medios estrategias de búsqueda y que no les han sido eficientes, no han conseguido trabajo y vienen a profesionales, como es mi caso, pues a intentar que intentemos como replantear su proceso de búsqueda para ver un poco por qué no ha tenido efecto. Y desde luego el personal técnico de orientación, pues creo que somos uno de los estandartes de las políticas activas de empleo. A ver, a mí me gustaría empezar retomando una idea que había planteado Guillermo, que me parece muy interesante, y es que trabajar es un derecho y la norma lo plantea y debemos de partir de esa idea o de esa reflexión, pero la realidad es que eso conjuga muy poco o mal con el mercado de trabajo que nos ha tocado vivir. Normalmente este mercado lo solemos llamar como el mercado líquido, en tanto en cuanto ya no es un mercado que pasa de un paradigma a otro, sino que ya se ha instaurado un paradigma que es el cambio constante, y lo que define este mercado es el cambio y además un cambio acelerado que a veces desde luego da la sensación de que casi que puede llegar a la autodestrucción. Y voy a intentar que en todo momento me impregne un poco el espíritu de Gumersildo, porque me ha encantado las dos reflexiones que ha dejado caer, ¿no? Pero al final partimos de la siguiente premisa. El mercado de trabajo en el que estamos es un mercado tremendamente excluyente. Ahora de lo que se toca no es de trabajar porque yo estoy aquí en el mercado, sino que el esfuerzo hay que plantearlo desde el punto de vista de que día a día hay que trabajar para continuar en el mercado. Y probablemente ese sea el reto más complicado que tenemos las personas. Si hablamos de tendencias generales del mercado de trabajo, vamos a ver que estas tendencias se pueden plantear como un avance, como una manera de cómo la aplicación de las nuevas tecnologías ha mejorado nuestra calidad de vida, como un poco apuntaba Isaac, pero en el momento que empezamos a desgranar vemos que eso no es así, o incluso que esa es una forma de un poco falsear la realidad. Una de las primeras cuestiones que caracteriza este mercado, y lo apuntaba Isaac, es el tema de la terciarización de los procesos productivos y de la deslocalización del empleo. Es decir, el empleo ya no está aquí y ahora y al lado mía, sino que a lo mejor un determinado puesto de trabajo que sí que hay al lado mía, pero parte de una empresa que está en otra comunidad autónoma, o yo estoy prestando servicios para una empresa muy grande, pero subcontratado por otra empresa que es un poco más pequeña. Y claro, en cada eslabón de la subcontratación, al final el abaratamiento del coste sabemos todos y todas de dónde viene. Por otra parte, el mercado de trabajo solo entiende especialización. Si tenemos un perfil generalista, nos quedamos fuera. Es decir, todos los procesos selectivos, todas las empresas requieren profesionales que tengan una gran capacidad de adaptación, eso sí, pero el enganche con el mercado de trabajo es porque yo soy especialista en algo. Y si no tengo ese nivel de especialización, que en muchos sectores, y pasa mucho en el ámbito cultural, difícilmente se puede conseguir a través de la educación pública. Con lo que para desarrollar esa vocación que planteaba Marta, al final lo que tenemos que hacer es un sobreesfuerzo personal, porque el sistema de educación público pues, no me permite el poder contar con todas las competencias técnicas necesarias para desarrollar mi vocación o desarrollar mi labor. Relacionado con eso, la digitalización en el mercado. Como mínimo, todas las personas que formamos parte del mercado de trabajo español vamos a tener, o vamos a sufrir, mejor dicho, cambios en cómo trabajamos en el día a día por la aplicación de lo que son las nuevas tecnologías, lo que nos implica un cambio constante. Yo creo que mentalmente todos y todas somos capaces de enumerar más de 5 plataformas, herramientas tecnológicas que hemos aprendido a usar en los últimos 12 meses, ¿vale? Y esto es lo que nos espera y va a más.
Dentro de esa digitalización que se plantea como una oportunidad en muchos casos, verdaderamente hay procesos que yo me atrevería a denominarlos crueles, porque si tomando de la digitalización hablamos del teletrabajo como esa gran oportunidad que se nos ha vendido además como una manera de conciliar, pues si nos vamos a los estudios que se han hecho de teletrabajo y género en nuestro país, vemos que el teletrabajo puede ser una gran oportunidad, pero si se acompaña de un cambio en lo que es la cultura de la gestión de las personas. Es decir, si y en la línea de lo que planteaba Gumersildo, ha habido una oportunidad en esta crisis pandémica, en el sentido de que muchos y muchas nos hemos visto abocados a movernos en entornos digitales cuando no era nuestro medio natural. Hasta ahí perfecto, eso quiere decir que ante la necesidad tenemos la capacidad de adaptarnos. Vale, pero vamos a analizar con un poco más de profundidad. Si vemos los resultados que tienen que ver con género, empleo y teletrabajo, vemos que el que hayamos trabajado en remoto no ha hecho que las mujeres dediquen a tareas no remuneradas menos horas de las que dedicaban antes cuando estábamos en presencial, y que incluso teletrabajando varones y mujeres, como mínimo las mujeres seguían dedicando 8 horas a la semana más como media a realizar el trabajo no remunerado, aunque el varón también estaba en la casa. E incluso hay algunos estudios que ponen de manifiesto que el puesto de teletrabajo, en el caso de la mujer, estaba en la cocina o en el comedor, pero que el hombre sí que ocupaba el único despacho de la casa, que estaba bien. Eso es un auténtico horror. Pero es que luego podemos hablar también del cansancio por las videoconferencias. Neurológicamente no estamos preparados para tener tantas reuniones por videoconferencia y ver tantas caritas que nos resultan tan estimulantes dándonos información. No estamos biológicamente preparados para esto, y al final eso nos produce un agotamiento y una extenuación brutal. ¿Qué ha ocurrido en gran parte de las personas que han trabajado en remoto? Que han alargado jornadas laborales. ¿Por qué? Pues porque, y vuelvo a retomar la idea que os planteaba de que hace falta modernizar también la gestión de personas, porque el que tú tengas un trabajador o una trabajadora en remoto no quiere decir que lo tengas que controlar más. Si nos tenemos que reunir las mismas horas que nos reunimos cuando estamos en presencial, esto se convierte en un auténtico calvario, en la línea de lo que decía Gumersildo, ¿no? Por Dios, yo quiero volver a la presencialidad, no aguanto más tiempo de teletrabajo. Y hay estudios que ponen de manifiesto que las jornadas han llegado a alargarse como 9 y 10 horas más de lo habitual si comparamos el teletrabajo con la presencialidad. Todo esto pone de manifiesto el que tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación y aprendizaje constante. Ya esto no es que yo venía de un sector que de buenas a primeras empieza a destruir empleo y me tengo que recualificar para ir a otro sector distinto. No, no, es que o constantemente estoy inmerso en procesos de formación, o lo normal es que me voy quedando pues cada vez más lejos del centro del mercado de trabajo, hasta que en un momento dado me lleva a quedar fuera. Además, el mercado ya no exige solo competencias técnicas, sino que ahora se exige lo que son las competencias blandas, las soft skills. Es decir, yo ahora tengo que tener capacidad para trabajar en equipo, tengo que tener capacidad para el autogobierno emocional y para soportar el estrés, tengo que tener capacidad de comunicación, tengo que tener capacidad de persuasión, tengo que tener capacidad de influencia. Y sí, es cierto, es decir, hay muchos estudios del ámbito de recursos humanos que ponen de manifiesto cómo esas capacidades personales tienen una relación directa con el desarrollo exitoso de cualquier tipo de puesto de trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora se están empezando a utilizar como filtros de selección, y el problema es que no venimos de un sistema en el que nos desarrollamos socialmente donde nos ayuden a desarrollar esas competencias. Entonces, claro, al final, lo haga yo como lo haga, pues si he trabajado en 5 empresas, al final me ha tocado lidiar con algún compañero o compañera un poquito peculiar y con algún supervisor un poco peculiar. Y he desarrollado esas habilidades, claro, pero el problema es que la gente que empieza a formar parte del mercado de trabajo a lo mejor no ha tenido esas 5 oportunidades, y ya le pedimos que directamente tenga la competencia de trabajar en equipo, porque si no, no me vale. Y es que la primera prueba del proceso de selección es una dinámica de grupo para ver si verdaderamente sabe trabajar en equipo, por ejemplo.
Luego se hablaba en el ámbito de la Unión Europea, se hablaba de la flexiseguridad, ¿no? De que el futuro del mercado de trabajo para las personas que queremos formar parte de él pasa porque tenemos que dejar de ser tan rígidos mentalmente y que vamos a tener que transitar por el empleo por cuenta ajena y el empleo por cuenta propia, y que, oye, que esto es lo que a mí me da seguridad, es que yo tengo un valor y pues lo que puedo hacer pues tiene valor, y a veces lo capitalizaré por cuenta ajena y a veces lo capitalizaré por cuenta propia. Bueno, como planteamiento igual no está mal, pero por ejemplo, nuestro sistema contributivo no está preparado para eso. Es decir, al final, si yo transito en los dos regímenes, automáticamente pido mi vida laboral y tengo periodos de pluriactividad donde me descuentan las cotizaciones, y es una realidad. Si al final todas estas tendencias las aterrizamos además a lo que es el mercado de trabajo español, y creo que no os voy a dar ni la mitad de los datos que había pensado, porque yo me quiero mantener en la línea de Gumersildo. Vamos a pensar en positivo y en términos de oportunidad. Pero si radiografiamos el mercado de trabajo español, volvemos a ver lo poco inclusivo que es. Decir, de entrada, una tasa de desempleo que nos sitúa muy por encima de la media europea. El 80% de los contratos son de carácter temporal, con lo que es complicado montar un proyecto de vida. Pero es que además hemos llegado a unos niveles donde tener trabajo no es sinónimo de prevenir la pobreza. Hay mucha gente que está trabajando y que trabajando está dentro de lo que son los umbrales de la pobreza. Nuestro mercado, el español, excluye sistemáticamente a las personas jóvenes y a las personas mayores de 50 años. Si os doy datos de Málaga, si se contratan 5 personas, uno es menor de 30 años, otro es mayor de 50 años y los otros 3 tienen una edad comprendida entre 30 y 44. Con lo que, de entrada, fijaros, si lo cruzamos con la curva demográfica, fijaros la perversión en cuanto a carreras profesionales. Además, tenemos un mercado de trabajo que sobrereacciona a los procesos macroeconómicos, y de eso Gumersildo sabe mucho más que yo. Es decir, que hay una crisis, somos el país donde más empleo se destruye en la Unión Europea. Que empieza a haber una recuperación, somos el país que más empleo creamos en 4 o en 5 años, lo que quiere decir que tenemos un tejido productivo que es demasiado sensible, por así decirlo, a factores externos, con lo que a veces es complicado montar o de algún modo que puedan germinar según qué tipo de carreras profesionales. Además, tenemos el peligro de que el 21% de nuestros puestos de trabajo, del mercado de trabajo español, me refiero, pues que pueda verse con riesgo de automatización. Claro, si a eso lo sumamos con que hay una parte de la población activa que tiene un nivel de instrucción muy bajo, es muy fácil que esta gente se quede fuera de juego. Y además, precisamente por su nivel de instrucción, complicado que pueda reengancharse. Y ahora entramos con las políticas activas de empleo. Ya os digo que es mi palo, pero es una realidad. Es decir, en los últimos 15 años hemos tenido más de 52 cambios normativos intentando cambiar las reglas del juego para plantear un mercado de trabajo más excluyente, y la realidad es que no han terminado de funcionar muy bien. Y no voy a entrar en un análisis hablo de método, ¿vale? No hablo de color político, porque, por poneros un ejemplo, incentivos a la contratación viene habiendo desde que el mundo es mundo. Yo vengo trabajando en esto y el impacto que han tenido en la generación de empleo de calidad ha sido mínimo, por ejemplo. ¿Vale? Por poneros un ejemplo, y se mantiene, por así decirlo. Pero es que además, si vemos datos de las empresas que se crean, de 100 empresas que se crean, solo un 41% aguantan los 42 primeros meses. Y de esas 42 empresas que aguantan el envite inicial, solo 51%, perdón, el 51% de esas empresas, pasados esos 42 meses, continúan sin tener nuevos empleados. Tienen como empleado o empleada al promotor o promotora de esa empresa. Con lo que en un momento dado vemos que las nuevas empresas que en un momento dado se van generando, en cuanto a creación de empleo neto, por así decirlo, pues también tienen una gran asignatura pendiente. Al final, la reflexión un poco con la que a mí me gustaría terminar es que lo que está claro es que el mercado de trabajo evoluciona y crece a la espalda de las personas, y que al final
el que tengamos una economía más social, por así decirlo, es un compromiso de toda la sociedad. Ahora, lo cierto es, y yo ahí engancho plenamente con la reflexión que planteaba Gumersildo, que al final entiendo que aunque todos como sociedad tenemos una gran responsabilidad, pero las administraciones públicas, desde luego, son las que van a plantear las reglas del juego. Y lo habíais planteado antes, es decir, al final, yo no sé si estáis al tanto porque hablamos mucho de Just Eat o hablamos mucho de Deliveroo, pero no sé si sabéis que Amazon durante un tiempo pues, ha estado contratando a repartidores autónomos, firmando un contrato mercantil donde exigía el alta de autónomo, pero no te garantizaban el número de servicios a el mes. Y tú tenías que estar pendiente de una aplicación para ver si conseguías un trabajo que te permitiera generar ingresos para ese día. Fijaros lo terrible. Os decía que un poco yo quiero verlo como un reto de sociedad en tanto en cuanto a mí cuando un usuario me planteó esta realidad, sistemáticamente yo he dejado de comprar en Amazon. Por poneros un ejemplo. Es una postura de compromiso. Os voy a ir haciendo una pregunta individual, pero quiero que podáis interactuar de manera corta para que nos dé tiempo al menos o me dé tiempo a mí de plantear 2 o 3 cuestiones y contestarlas rápido. Tú hablabas, Javi, es verdad que a la espalda de todos nosotros al final es donde, queramos o no, es donde está esa piedra del trabajo que viene a ser la piedra de Sísifo, con la que subimos la cuesta, llegamos arriba, rueda y volvemos a subir de nuevo. La condena del sudor, te ganarás con el sudor tu pan a través del trabajo. Has hablado también de filtros de selección en el mundo del trabajo y voy a hacerte la pregunta, Isa, extensible a todos vosotros. Es verdad que hemos hablado de precariedad, de vulnerabilidad, de celeridad, incluso podríamos hablar de impostura y competitividad en el trabajo. ¿Cómo podríamos, Ixad, y la pregunta, vuelvo a insistir, también queda abierta de manera rápida para todos vosotros, cómo podemos recuperar algo que yo creo que es esencial, que es el valor del trabajo? Bueno, esa pregunta daría para un debate mucho más largo. Sí. Lógicamente. No, yo quiero recoger el guante que se ha ido lanzando de pensar en positivo, porque es verdad que hemos hecho un arranque muy apocalíptico, ¿no? Todos somos muy conscientes de cómo está ese mercado de trabajo que Javier ha descrito perfectamente y del que Marta ha contado además su caso particular y del que podríamos contar muchos otros casos, pero como decía Gumersindo, pues hay que ver todas las caras del asunto y ver en positivo también algunas cosas que están pasando también en este tiempo, ¿no? Y yo, pensando en positivo, me quedo con un par de cosas, de sucesos recientes. Ha mencionado Gumersindo, ¿no? Que es el tema del Supremo y los riders, ¿no? Pero hay que decirlo todo. Quiero decir, el Supremo, y esto tiene que ver también con el valor del trabajo, pero también con el valor colectivo del trabajo, es decir, no el valor individual, sino el ser capaz de revalorizarnos como clase trabajadora también, ¿no? Hay que decirlo todo porque el Supremo se ha pronunciado favorable a los riders, no porque el Supremo esté preocupado por la nueva economía o esté preocupado por las condiciones de trabajo de los repartidores de Amazon o tal, sino después de que grupos de riders se han organizado, han presentado demandas, han presentado denuncias, han creado sus propias estructuras, sus propios sindicatos también, ¿no? Y a base de esa acción colectiva llevada al terreno judicial, en este caso, pero no solo al terreno judicial, creando también colocando en la agenda el asunto, ¿no? Colocando en la agenda, dándole visibilidad al asunto para forzar también al gobierno a que se pronuncie, a que anuncie una próxima ley sobre los riders, sobre los repartidores, es lo que hemos conseguido, ¿no? Y me voy a otro de esos ámbitos también. Hablaba también Javier de los trabajadores de Amazon, ¿no? A mí me genera ciertas esperanzas, ¿no? Cierto optimismo el ver cómo en aquellos sectores que parecen precisamente diseñados en contra de la posibilidad de una acción colectiva por parte de los trabajadores, ¿no? Como serían las tecnológicas, ¿no? Las plataformas donde los trabajadores dependen del algoritmo, ¿no? Donde no tienen relación directa con la empresa, donde no tienen un jefe, donde obedecen a ese algoritmo del que muchas veces no conocen su funcionamiento, pero también en las grandes tecnológicas de Silicon Valley, ¿no? En Amazon, por ejemplo, ¿no? Pero no solo en Amazon, lo hemos visto también en otras grandes empresas, han empezado a surgir o resurgir, no sé cómo llamarlo, sindicatos, es decir, formas de organización de los trabajadores, allí donde aparentemente los trabajadores forman parte ya de una cultura del trabajo del que queda excluida precisamente esa
esa tradición de acción colectiva, ¿no? Y el hecho de que en Silicon Valley, en Amazon, en Estados Unidos, donde ha habido además un enfrentamiento muy fuerte por parte de los trabajadores que querían implantar un sindicato en Amazon y resistencia por parte de la empresa, o el tema de los riders en España, a mí me hace ser optimista, ¿no? De ver que tenemos esa perspectiva también, pero teniendo muy claro que aquí no vale el sálvese quien pueda. Quiero decir, aquí no vale el cada uno que se busque la vida lo mejor posible y cree su capital simbólico del que hemos hablado antes y dé valor a su trabajo, sino que nos salvamos todos. Aquí no hay salvación. Quiero decir, somos capaces de sumar fuerzas. Sí, recogiendo eso que dices, que me parece muy lógico, muy bonito, muy poético y que debería ser la real. No sé yo, Marta, si en el mundo de la cultura ese espíritu solidario, cooperativo, comunal, realmente es factible, realmente existe, o como acaba de decir, en cierto modo, de una manera crítica Isaac, lo que impera es sálvese el que pueda, o lo que decía Alain Delon en ese maravilloso ensayo de hace 2 años, Mediocracia, las guardias pretorianas. ¿Cómo lo ves, Marta? Vamos a ver, en el mundo de la cultura, establecer redes de cooperación, establecer redes de sensibilidad común para protegernos los unos a los otros y apoyarnos en este mundo ultracompetitivo en el que además se considera que las personas que practicamos el oficio cultural somos creadores o arcángeles que no desempeñamos un trabajo, como había dicho hace un ratito muy bien Isaac, es complicadísimo. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura vivimos en la paradoja ideológica terrible de que, por una parte, la sociedad nos coloca a la cola, como muy bien ha dicho Gumersindo, porque la cultura deja de ser un espacio sacralizado, un espacio de iluminados elegidos por el dedo de Dios, pero tampoco estamos en el espacio de los trabajadores que tienen derecho a sindicarse y derecho a establecer redes y derecho a reivindicar pues su dignidad en común, lo cual es importantísimo. A mí lo que me gustaría, yo he apuntado montones de cosas de todas las intervenciones que me han parecido interesantísimas, de Javier, de Gumersindo, de Isaac, he aprendido un montón y no sé si voy a poder concentrar todo lo que me gustaría decir, pero yo creo que ahora desde la izquierda fundamentalmente se habla mucho de resolver los problemas de la gente. Vamos a resolver los problemas de la gente, vamos a ir a los problemas concretos de la gente. Y todo eso está muy bien. Naturalmente que hay que resolver los problemas concretos de la gente y de la gente más precarizada y de la gente que más padece las brechas de la desigualdad, pero sin olvidar que esa gente estamos viviendo y estamos alimentándonos en un marco ideológico que muchas veces nos hace vivir unas fantasías respecto a nuestra propia realidad que nos hacen un daño terrible. O sea, yo por ejemplo, cuando veo que estamos en unas condiciones económicas donde más que nunca necesitaríamos aplicar las teorías de los cuidados y la protección, no solamente a una escala íntima y familiar, sino desde un punto de vista estatal, gubernamental. Y veo que hay trabajadores y trabajadoras muy poco privilegiados que se creen todavía la ilusión del self-made man, la ilusión de que ellos son responsables de sus éxitos o de sus fracasos, el espíritu de superación, el de que si soy pobre es porque no valgo, el de apreciar mi libertad sobre todas las cosas y ser mi propio jefe. Eso lo cuenta muy bien Ken Loach en sus películas. Incluso también cuenta en una película que es maravillosa, la de Daniel Black, cómo a veces las nuevas tecnologías lo que son absolutamente expulsivas, ¿no? Entonces, el problema es cuando tú también estás trabajando te estás dirigiendo o estás intentando resolver los problemas de una clase trabajadora que se cree el liberalismo de Ayuso y que se cree que ese es de verdad el mejor de los mundos posible y que se cree en esa ficción. Entonces yo pienso que una de las cosas que podemos hacer las personas que nos dedicamos a los oficios culturales es resignificar todas las palabras que nos han robado y hacer un énfasis muy necesario en lo ideológico, un énfasis muy necesario en lo ideológico al que está renunciando la política, total y absolutamente, porque
no sé, yo ahora veo muy buenas intenciones, pero el horizonte más extremo de las políticas en las que podemos pensar son formas del capitalismo social. Y en lo que se piensa con las mejores intenciones es en una renta, en un ingreso mínimo vital, en una renta mínima vital, por lo que ha dicho precisamente Javier, porque se sabe perfectamente que de aquí a no demasiado tiempo va a haber mucha gente que no va a haber cotizado por la robotización, por la falta de especialización, por la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral, y o existe eso o no habrá nada. Pero eso no es dignificar el trabajo. Y eso no es revalorizar el trabajo. Y entonces, creo que estamos viviendo en un mundo con unas paradojas terribles. Luego, leído en clave de género, que habéis insistido mucho en clave de género y tenéis toda la razón del mundo. Esa responsabilidad de tu propio fracaso, en el caso de las mujeres, que partimos de una desventaja básica, se multiplica por 100. Y los efectos perniciosos para la autoestima y para la salud son absolutamente bestiales, porque claro, también está lo del problema de la conciliación y los cuidados feminizados. Y lo que ha comentado, me parece que era Javier, de que las mujeres seguían trabajando en la cocina, mientras el señor de la casa ocupaba los despachos. Y aquí quiero yo introducir pues, una de las últimas reflexiones. Nosotros, nosotras, los trabajadores culturales, muchas veces trabajamos en casa y sabemos cuáles son las dificultades de que tu espacio de ocio, tu espacio de convivencia, tu espacio familiar, tu intimidad, esté absolutamente mezclado con tu vida laboral, con tu creatividad o como lo quieras llamar. Pero con las nuevas tecnologías, y eso se ve muy bien en los anuncios, en las publicidades, en la ideología que se nos transmite a través de las publicidades, en los anuncios de las empresas de telefonía y de telecomunicaciones, hay una especie de modelo familiar que ahora es como el no va más, que son esas casas con espacios aislados donde cada miembro de la familia está conectado con el exterior, pero absolutamente incomunicado del interior. Con lo cual la posibilidad de crear vínculos fuertes, y esto también pasa para la reivindicación o para el calor, el amor, la humanidad, como decía Isaac, es cada vez más difícil. Hay un anuncio que a mí me resulta escandaloso, es que cada uno está conectado a su cosa, uno aprendiendo guitarra, otro no sé qué, y llega la mamá a la casa y se va a hablar con el papá muerto a la azotea. ¿Qué pasa? Que ya, o sea, nuestra posibilidad es hablar con los fantasmas. Hemos dado ya la otra vuelta de tuerca a la virtualidad, a las ruedas, y ya vamos a empezar a entrar en el mundo de los mediums. O sea, no sé muy bien. A mí me parece, en ese sentido, todo muy pavoroso y muy apocalíptico, lo siento. Sí, hombre, además, y creo que hay que subrayar a veces estas cosas porque yo a veces creo que vivimos en fantasías que no deberíamos tener. Y luego en el caso, perdona, en el caso de nuestro contexto cultural en particular, y esto lo sabe muy bien Isaac porque hemos compartido mesas sobre este tema, es que, por ejemplo, en el mundo de la cultura en España, la representación del trabajo en la literatura, la representación del trabajo en las artes, está estigmatizada. Aquí trabajar era de tontos. Y no hay más que leer El Lazarillo de Tormes. Entonces, se nos ha juntado una especie de mentalidad aristocrático-barroca que ahora se mezcla con el flexitrabajo, la resiliencia, la autoexigencia y el liberalismo a ultranza. Entonces, hay que hacer una labor formativa, hay que hacer una labor educativa. La cultura tiene un espacio por delante de visibilización de montones de contradicciones que lo que están haciendo es subrayar la posibilidad de los abusos.
Sí, uno de esos abusos, Marta, precisamente a lo que tú te estás refiriendo es como, por ejemplo, mientras en otros trabajos se pueden precarizar los salarios y el precio de dicho trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo del periodismo en concreto, pues se ha instaurado lo de que hay muchísimos articulistas o colaboradores de prensa que trabajan gratis porque se supone que el pago por ese trabajo es tener visibilidad en un periódico. Efectivamente, yo creo que, como tú has apuntado, en España haría falta más cultura, al menos cinematográfica, que en Loas, por aquello que tú hablabas de Joe Black, ese tipo de concienciación y vivir menos aislados en las pantallas. De hecho, en sitios como en Málaga se está poniendo de moda en el mercado, véngase usted a teletrabajar a una ciudad como Málaga, donde puede vivir aislado dentro de su casa, de su pantalla, pero tiene la playa a un paso por si quiere salir de ese mecanismo. Esta pregunta va encaminada para Egumersindo y para Javier. ¿De qué manera el trabajador o los trabajadores de diferentes ámbitos, y luego haré una pregunta final colectiva para todos vosotros, podríamos trabajar, podríamos pedir, podríamos unificar criterio, porque lo que hace falta evidentemente es la exigencia de un nuevo contrato social Pues en mira, relación al trabajo? muy brevemente, hay tres cosas. Uno, los temas normativos, de normas por quien tiene la capacidad de hacerla, que son los parlamentos, ¿verdad? Las decisiones judiciales, etcétera, todo eso es importantísimo, porque se va creando un marco. Se podrá discutir más, pero crea un marco. Y ese marco, tú ves la historia, 50 años y ahí está, ¿no? En segundo lugar, todo lo que son asociaciones, asociación, representación, a través de los nuevos medios, digamos, que la gente puede tener para unirse, ¿no? Y para presentar demandas o para presentar ideas. El sindicato, en definitiva, en el sentido tradicional y en las nuevas formas que puedan adoptar las reuniones de trabajadores. Y en tercer lugar, la evolución social. O sea, las empresas, indudablemente, algún tipo de empresas cambia porque no tiene más remedio. Que decir, por ejemplo, el tema medioambiental, ¿no? Pues ahora, aunque sea un greenwashing de que se trate de lavar la cara del tema medioambiental, ¿no? Con algunas declaraciones, pero ahí está. Es decir, tú quieres ir a una gran empresa, emitir un bono de deuda, pedir un crédito, etcétera, y tienes que tener pues unos criterios medioambientales, porque ya lo está siguiendo la banca, el Banco Central Europeo, y se juntan las dos cosas. Uno, la normativa o las expectativas que se tienen sobre las empresas con la propia presión social y de ahí resulta que las propias empresas también toman iniciativas. Eso no solamente es en el tema medioambiental, también es el tema de gobierno corporativo, aunque sea una cosa muy simbólica, pero bueno, se mide todo, en todos lados si hay tantas mujeres o no en el Consejo de Administración, que eso no es lo más importante, pero bueno, es un hecho, ¿verdad? Y dentro del medio ambiente, la gobernanza y la responsabilidad social. O sea, hay empresas que tienen en sus informes no financieros que presentar esto. Claro, eso afecta a empresas grandes, pero esto cala. O sea, tendrá que calar más tarde o más temprano. Yo veo que vosotros, claro, y en la tertulia esta tenemos mucho énfasis en el tema cultural, trabajo cultural, que es una parcela donde realmente también tenemos que ser conscientes de la importancia que le da la sociedad a este tema. Mira, os voy a decir una cosa y con esto ya termino. Y yo me acuerdo que un día Manuel Alvar, padre, me dijo, Gumer, ¿tienes tiempo ya para comer? Y digo, sí. Y me dice, mira, me he jubilado. Digo, bueno, enhorabuena. Me dice, mira, lo primero que han hecho de mi departamento es mandarme a un profesor para que le dé las llaves del departamento. Me dice, eso, Manuel Alvar, ¿no? Que está en la academia y tal. Y yo se la he dado y le cogí mi libro y me dice tal. Dice, luego he recibido una llamada de la Universidad Americana, donde yo voy a un trimestre, pero el verano, tal, y me han dicho, don Manuel, qué alegría que se ha jubilado. ¿Podría usted ampliar el plazo de tener un trimestre a 2 trimestres más para estar con nosotros? Eso no se indica todo. En aquel sitio a él lo apreciaba muchísimo y aquí no lo apreciaba nada. Ya está, pues ahí a lo mejor es un poco exagerado, pero es verdad, ¿eh?
O sea, la universidad con la gente que se jubila, pues ha sido muy buena. Y no hay unos programas, siquiera sea para aprovechar las agendas que tienen muchas de estas personas. La dio muy buena comerciando en todos los sectores y con el tema del A ver, teletrabajo vas con tu al jubilación, que se, claro, al pero que quiero se decirte refería, al que que no se hay refería. no se vuelven locos por decir, uy, quédate y mira a ver No. qué te podemos sacar, toda la gente que tú conoces, ¿no? A ver cómo podemos impulsar, pues aquí hay gente que tiene pues unas agendas y unos currículos y unas relaciones extraordinarias, pero las hacen fuera. Había que preguntarse quién dice aquello de quédate, no solamente en el ámbito de trabajo, también en otro mucho más íntimo y privado. Lo cierto, Javier, es que estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de las desigualdades y cómo eso atañe al género. Es verdad que hablas con muchas compañeras que dicen, vale, sí, yo estoy teletrabajando, pero estoy poniendo la lavadora, estoy preparando la comida, estoy atendiendo otra serie de cosas. Y aunque no sea una cuestión de género, ahora llega el gobierno y nos sube el precio de la luz. ¿Qué vamos a hacer los teletrabajadores? ¿De qué manera reivindicamos una economía o un salario económico del trabajo en estos tiempos donde además, como muy bien apuntado, no sé si ha sido Isa o Marta, la amenaza de la robótica que va a llegar, que ellos no van a pagar impuestos y que va a repercutir en los próximos tiempos de ser muy cercanitos del mundo del trabajo, Javier? A ver, yo creo que Isaac, por un lado, había dado una clave que a mí me parece fundamental, que es el abordaje colectivo y un poco el intentar cambiar la realidad desde lo colectivo, y eso me parece importante. Leía un tuit, creo que me pareció ayer, que decía, oye, lo poco que le costaba a la gente salir a aplaudir a las 2 de a las 8 de la tarde y lo que le cuesta a las 8 de la tarde bajar el automático 10 minutos. Al final, yo sigo pensando que la solución pasa por lo colectivo, por una parte. Por otra parte, yo soy un fiel creyente de que muchas de las reglas del juego se pueden cambiar para mejor a través de la normativa. Es decir, pues, por ejemplo, ya está en vigor la normativa a la que hacía referencia Isaac, que sí plantea o protege al menos los derechos de las personas que trabajan para plataformas digitales. Ahora, lo cierto es que yo creo que también tenemos que no dar por sentado determinada parte del ideario que casi que lo tenemos metido en el ADN relacionado con Quería que me lo cargara. comportamientos que podemos y podemos no tener en el mercado de trabajo. Y yo me he sentido muy reflejado en lo que planteaba Marta, porque en muchos momentos de la vida le he tenido más que miedo a la enfermedad, miedo a perder la capacidad de trabajo, ¿no? Y al final, pues es que estamos entrenados para que no podemos decir no, o que no podemos no aceptar según qué tipo de condiciones laborales, porque además siempre hay alguna gente normalmente interesado que te dice, pero aguanta, que esto es bueno para tu carrera. Y eso que puede verse como una forma de darse valor, puede llegar a convertirse en un calvario, pero lo cierto es que el valor también nos lo podemos auto-otorgar diciendo que no a cosas. Una de las frases que yo más repito en las tutorías de orientación es: nunca dejes que el mercado de trabajo decida por ti. Y las mejores decisiones de la mayoría de las carreras profesionales es cuando decimos que no a cosas. Y es que muchas veces hay que plantarse y aunque me vendan, como decía Remedios, un capital simbólico maravilloso, pues oye, yo lo agradezco una barbaridad, pero no me interesa. Y muchas veces también nos aportamos valor diciendo que no. Y al menos empezando a cuestionar según qué elementos de la relación. Es decir, si tú me dices que firmemos un contrato mercantil, pero me obligas a estar presencial en la oficina 4 horas, yo igual te tengo que recordar que precisamente porque tenemos un contrato mercantil, tú no me puedes decir cuándo vengo yo a la oficina. Porque igual si me lo dices, lo que me tienes es que hacer un contrato por cuenta ajena. No digo que podamos mantener un planteamiento beligerante en todos los momentos y con todos los elementos, pero sí es cierto que en parte podemos de algún modo influir en las relaciones de uno a uno y al menos no aceptarse en qué tipo de cuestiones. Muy bien, me parece muy bien, Javier. Os voy a hacer una pregunta colectiva. Quiero que seáis breves porque el tiempo prácticamente se nos va. Ocurre siempre en estas mesas de trabajo temporal, porque realmente el tiempo es poco. El epígrafe de la mesa era la nueva cultura del trabajo. Y os pregunto a todos, para que cada uno me haga, no tiene por qué ser una respuesta de titular de prensa, pero sí corta, ¿cuál debería ser la nueva cultura del trabajo con las exigencias del mercado que estamos viviendo y a las que nos está sometiendo estos tiempos de pospandemia? Marta.
Hombre, yo creo que en las intervenciones previas yo lo he apuntado un poquito. Yo creo que tenemos que tener una cultura del trabajo en la que haya ¿cómo diría? Contrapesar todos los elementos ideológicos internos a través de procesos, mesas, procesos educativos de todo tipo y fomentar medidas de protección que, sin embargo, no se queden solamente en medidas de protección, sino que sirvan para dignificar. De todos modos, yo sé que esto son palabras huecas, porque luego hay que encontrar fórmulas concretas y yo no soy muy imaginativa desde ese punto de vista. O sea, yo no tengo una gran imaginación política para saber qué tipo de legislaciones o qué tipo de medidas concretas hay que tomar para esto. Lo que sí que sé es que desde mi trabajo como persona, como mujer que escribe, yo creo que visibilizar las autoexplotaciones, visibilizar esa alienación permanente en la que vivimos muchísimas personas que somos presas del neoliberalismo, hacer parodia muchas veces también de esto, meterte en la tripa del caballo de Troya, hacer chanza, por ejemplo, también de las fotogenias de Instagram, hablar del tema, visibilizarlo, es partir de la base de que lo personal es político. Y ese creo que es una parte de mi trabajo como persona que escribe. Yo tengo que visibilizar esas contradicciones. Y visibilizar las contradicciones no quiere decir asumirlas, sino dar el primer paso para poderlas transformar. Lo digo también porque había una pregunta por aquí abajo a la que quería dar respuesta. Sí. Muy bien, gracias, Marta. Gumersindo, quita el sonido, el silenciador. Si no, mientras Gumersindo lo busca, Javier. Bueno, pues yo creo que otra de las claves o la alternativa, desde luego, es impulsar, y sigo diciendo que la responsabilidad no es solo de las administraciones públicas, sino que también desde los distintos agentes sociales, impulsar más procesos de economías más sociales o más pensadas en las personas. Es decir, sí que hay muchos ejemplos de economías circulares, hay muchos ejemplos de empresas de inserción que, además de ser socialmente responsables y medioambientalmente responsables, también son rentables económicamente. Entonces, creo que ese debe de ser uno de los caminos a andar, el hecho de impulsar economías más centradas en las personas. Muy bien, Javier. Isaac. No, en línea con lo último que decía Javier, ¿no? De esa economía a la medida de las personas, ¿no? Humanizada, ¿no? Y siguiendo con lo que comenté en mi primera intervención de toda esa gente que se había dado cuenta durante el confinamiento de que trabajar era incompatible con ciertas cosas básicas de la vida, ¿no? Yo creo que esa nueva cultura del trabajo, ese trabajo al que aspiramos, sería, empezando desde muy abajo, un trabajo que sea, como decía antes, compatible con la vida en un sentido muy amplio. No solamente un trabajo que no nos mate, como sigue habiendo trabajadores que mueren por el trabajo, no solo un trabajo que no nos enferme física y mentalmente, sino un trabajo que sea compatible con todo eso que queremos en la vida, ¿no? Que sea compatible con nuestra situación personal, familiar, económica, con nuestro futuro, por supuesto, con la situación ambiental también, quiero decir, un trabajo que no nos mate tampoco a futuro. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con algo que yo me apunto, ¿no? Que lo ha dicho Javier, ¿no? Que es ese decir no. Ese decir no, o decir al menos así no. Y ese decir no, que tiene que ver también con esa idea colectiva que hablábamos antes, ¿no? Porque es mucho más fácil o menos difícil decir no cuando no estás solo, ¿no? Cuando puedes decirlo con alguien más, ¿no? No solamente tú solo. Y eso tiene que ver comentaste antes, Guillermo, y ha quedado ahí perdido entre todas las cosas que hemos ido hablando, ¿no? Con una idea que a mí me parece esencial, seguramente ambiciosa y que se nos hace hoy enorme, ¿no? Cuando no somos capaces de pensar más allá del corto plazo, que es esa idea del nuevo contrato social, ¿no? El darnos cuenta, el reconocer, el asumir que el contrato social se acabó, se rompió, el contrato social que ha estado vigente en Europa desde la posguerra y en España desde menos, en España desde el final del franquismo, pues se ha roto, han cambiado las reglas del juego.
Lo que pasa es que una parte de ese contrato, los trabajadores seguimos sentados a la mesa, como si el contrato siguiera en vigor, mientras que la otra parte se ha ido y se ha llevado el tablero y se ha llevado las fichas, ¿no? Y nosotros seguimos en la misma mesa. Entonces, ese nuevo contrato social, para el que por supuesto que tenemos que coger fuerza, que tenemos que reunir fuerzas, que no es fácil, o sea, que yo entiendo que el día a día el trabajo muchas veces nos impide ese organizarnos, ¿no? ese ser capaz de dar esa respuesta colectiva, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo compatible con la vida y el ser capaces de decir, y decirlo juntos además, decir no, decir así no. Oye, me has recordado, Isaac, aquel dicho que tú conoces bien del periodismo, que es el último que apague la luz y cierre la puerta. Gumersindo, a ver si ahora podemos Sí, escuchar tu... mira, Sí, venga, te yo escuchamos. os pedía que... es que estoy de viaje y tenía un compromiso a las 8:30, Sí, que bueno, terminamos que ya, me llevaba de esto hace es para mucho terminar. tiempo. Y Sí. simplemente, pues, para despedirme de vosotros, darte las gracias a ti, Guillermo, y a todos por las opiniones y que, bueno, han sido muy, muy enriquecedoras y además muy sentidas, ¿no? Y muy personales. Poco más se puede añadir, ¿no? De verdad, lo que habéis dicho, pues es un tema, y lo que hemos visto, pues es un tema complejo, donde en una sociedad en evolución, donde además el punto que hemos vivido lo ha trastocado todo y todavía no sabemos porque todavía no se ha salido los ERTE, los ERE, las nuevas empresas, qué va a pasar con el turismo, como no se sabe, pues vivimos en esa desazón. Ahora, claro, también es verdad que hay personas que, bueno, pues más o menos lo llevarán bien y hay personas que tendrán que necesitar el apoyo social, ¿no? Pues para que desarrollen sus potencialidades para la economía del futuro. Muy bien, No sé, muchísimas gracias. pues muchas gracias, Muchas ¿eh? gracias, Gumersindo. Y ya nos vemos en otra ocasión. Nos Es que me vemos en otra estaban ocasión. esperando abajo y bueno, No te venga, preocupes. hasta Muchas luego y gracias. Un gracias, saludo. perdonadme. Bueno, pues ha quedado claro que el trabajo no es solamente una vocación o un accidente, que dirían algunos, ni tampoco un mero mecanismo del sistema del mercado. El trabajo es también una parte importante de la identidad, de la dignidad y de la vida que somos. Para mí ha sido un placer trabajar con estos invitados. Se me hace corto como todos los jueves. Os invito al próximo jueves, donde hablaremos de las diferentes maneras de leer el mundo y la sociedad en estos tiempos, pero quiero agradecerle a Remedios Zafra, a Marta Sanz, a Gumersindo Ruiz, a Isaac Rosa, a Javier García Santos, el haber trabajado conmigo, yo con ellos, en esta nueva mesa de Destramando la Ciudad de Lomao. Muchísimas gracias, gracias a todos vosotros, a vosotras y a los que estáis al otro lado, trabajando en cierto modo o dándole sentido a este trabajo temporal que hacemos todos, el que hayáis estado ahí apoyándonos. Muchas gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Chao a todos. Muchas gracias.